Si crees que la cremación no cambia nada, espera. Hay 3 detalles bíblicos que casi nadie conoce, y el tercero cambia por completo lo que sucederá en el juicio final. ¿Puede un cuerpo cremado resucitar en el juicio final? Esta pregunta inquieta a millones de cristianos. Lo que la Iglesia no explica claramente podría cambiar tu decisión sobre la cremación. Prepárate para descubrir verdades ocultas que transformarán tu comprensión. Te lo mostraré ahora. Quizás en este momento te encuentras enfrentando una de las decisiones más difíciles de tu vida. Un ser querido ha partido y ahora debes elegir entre el entierro tradicional o la cremación. O tal vez estás planeando tu propio descanso final y esta duda te persigue en silencio. La pregunta resuena en tu corazón como un eco que no encuentra respuesta. ¿Importará realmente esta decisión cuando llegue el día del juicio final? Durante siglos, la Iglesia mantuvo una postura firme contra la cremación. Nuestros abuelos y bisabuelos jamás habrían considerado esta opción. Para ellos, el cuerpo era un templo sagrado que debía regresar a la tierra de donde vino, tal como dice Génesis 3:19. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero en las últimas décadas, algo cambió. La Iglesia Católica levantó su prohibición en 1963, y muchas denominaciones cristianas siguieron el mismo camino. Hoy, la cremación se ha vuelto común, práctica, económica. Millones de familias cristianas la eligen sin cuestionarse demasiado. Después de todo, nos dicen que Dios es todopoderoso, que puede resucitar un cuerpo sin importar su estado. ¿Acaso no dispersó el mar para que cruzara su pueblo? ¿No resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba? Entonces, ¿qué diferencia puede hacer que un cuerpo sea reducido a cenizas? Esta lógica parece perfecta en la superficie. Tranquiliza nuestras conciencias y simplifica nuestras decisiones. Pero hay algo que muy pocos conocen, algo que las homilías dominicales no mencionan, algo que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre este tema. Porque cuando profundizamos en las Escrituras, cuando examinamos los textos originales y exploramos las tradiciones más antiguas del cristianismo, encontramos detalles que han permanecido ocultos para la mayoría de los creyentes. El primer detalle que casi nadie conoce está relacionado con el concepto bíblico de la resurrección corporal. No estamos hablando simplemente de que el alma suba al cielo. El cristianismo siempre ha enseñado algo mucho más profundo y específico, la resurrección de la carne. En el credo de los apóstoles que recitamos en nuestras iglesias, declaramos: creo en la resurrección de la carne. Esta no es una frase decorativa, es una declaración teológica fundamental. Pablo de Tarso dedicó un capítulo completo de su primera carta a los Corintios para explicar este misterio. En el capítulo 15, versículo 42 al 44, escribe: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Observa cuidadosamente las palabras que usa Pablo. Se siembra. Esta metáfora agrícola no es casual. Cuando un agricultor siembra una semilla en la tierra, la coloca con cuidado en el suelo. La semilla se descompone lentamente, se transforma, pero mantiene una continuidad con la planta que brotará de ella. Pablo está estableciendo un paralelo directo entre el acto de enterrar un cuerpo y plantar una semilla. Hay intencionalidad en este acto. Hay simbolismo sagrado en devolver el cuerpo a la tierra de donde fue formado. En Génesis 2:7 leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos formó del polvo de la tierra, no del fuego, no del aire, sino específicamente de la tierra, y cuando anunció las consecuencias del pecado, estableció que regresaríamos al polvo. Este ciclo completo, desde el polvo hasta el polvo, contiene un significado profundo sobre nuestra naturaleza y nuestro destino. El segundo detalle bíblico que la mayoría desconoce tiene que ver con el simbolismo del fuego en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, el fuego tiene 2 significados principales: purificación y juicio. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, lo hizo a través del fuego. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés,
Apareció como lenguas de fuego sobre los discípulos. Este es el fuego purificador, santificador. Pero existe otro tipo de fuego en las Escrituras. En Mateo 3:12, Juan el Bautista advierte sobre aquel que viene después de él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí el fuego representa destrucción de lo que no tiene valor, juicio sobre lo que debe ser eliminado. En el Apocalipsis, el fuego aparece repetidamente como instrumento de juicio final. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, declara: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El fuego, en este contexto escatológico, no purifica, sino que ejecuta el juicio divino sobre aquello que está destinado a la destrucción eterna. Entonces surge una pregunta inquietante. Cuando elegimos voluntariamente someter nuestro cuerpo al fuego antes del juicio final, ¿estamos anticipando simbólicamente algo que solo debería ocurrir como consecuencia del juicio divino? ¿Estamos confundiendo las señales proféticas? En el Antiguo Testamento, quemar un cuerpo era considerado un castigo severo, una deshonra reservada para los peores criminales. En Levítico 20:14 encontramos: «Si alguno tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas». Y en Josué 7:25, después de que Acán pecó contra Dios robando del botín consagrado, leemos: «Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día». Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Quemar un cuerpo no era simplemente una práctica neutral. Llevaba consigo un peso simbólico de juicio y rechazo. Los primeros cristianos entendían esto profundamente. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los creyentes se negaron rotundamente a cremar a sus muertos, incluso cuando la cremación era la práctica dominante en el Imperio Romano. Los romanos cremaban rutinariamente, pero los cristianos insistían en enterrar sus cuerpos en las catacumbas. ¿Por qué? Porque veían el entierro como un acto de fe en la resurrección venidera. Las catacumbas de Roma no eran simplemente lugares de ocultamiento durante las persecuciones. Eran cementerios cristianos donde los creyentes colocaban a sus muertos en nichos excavados en la roca, esperando el día glorioso de la resurrección. Cada entierro era una declaración teológica. Este cuerpo volverá a levantarse. Esta carne será transformada. Esta semilla brotará en gloria. Si te detienes a pensarlo, hay algo profundamente hermoso en esta práctica antigua. Nuestros hermanos en la fe primitiva enfrentaban torturas indescriptibles por negarse a renunciar a Cristo. Muchos fueron quemados vivos en estacas, arrojados a las llamas como espectáculo público. Y aún así, cuando podían elegir, cuando tenían control sobre el destino de sus propios cuerpos después de la muerte, elegían el entierro, elegían la tierra, elegían la semilla. Esta tradición no surgió de superstición o ignorancia. Los primeros cristianos vivían en una cultura altamente sofisticada. Tenían acceso a filosofía griega, ingeniería romana y conocimientos científicos avanzados para su época. Su rechazo a la cremación no era producto del desconocimiento, sino de una profunda comprensión teológica sobre el significado del cuerpo humano y su destino eterno. ¿Empiezas a ver cómo estas piezas comienzan a conectarse? El simbolismo de la semilla plantada en la tierra, el significado del fuego como juicio en las Escrituras, la práctica inquebrantable de la iglesia primitiva. Pero aún no hemos llegado al tercer detalle, el más perturbador de todos. Ese detalle específico tiene que ver con el momento exacto del juicio final y lo que las profecías revelan sobre la resurrección de los cuerpos. Si este contenido está removiendo algo profundo en tu corazón, si estas verdades están despertando preguntas que creías resueltas, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Porque lo que viene en la siguiente parte transformará completamente tu comprensión sobre lo que realmente sucederá cuando Cristo regrese en gloria. No te pierdas ni un segundo de esta revelación. Ahora llegamos al tercer detalle bíblico,
el que cambia todo lo que creías saber sobre la cremación y el juicio final. Este detalle está oculto en las profecías sobre la resurrección, específicamente en lo que sucederá cuando suene la última trompeta. Y lo que descubrirás en los próximos minutos podría impactarte profundamente. En 1 Corintios 15, versículos 51 al 53, Pablo revela un misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Observa las palabras cuidadosamente. Pablo habla de un momento específico, instantáneo, cuando los muertos serán resucitados. No dice que Dios creará cuerpos nuevos de la nada. Dice que los muertos serán resucitados, que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Hay una continuidad directa entre el cuerpo que murió y el cuerpo que resucitará. El mismo cuerpo, transformado y glorificado, pero el mismo. Esta verdad se vuelve aún más clara cuando examinamos las apariciones de Jesús después de su resurrección. Él no regresó como un espíritu etéreo o con un cuerpo completamente diferente, creado desde cero. En Lucas 24, versículos 39 al 40, Jesús les dice a sus discípulos aterrorizados: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús insiste en que toquen su cuerpo resucitado. Tiene carne y huesos. No es una aparición fantasmal, es su cuerpo real, el mismo que fue crucificado, pero ahora glorificado e inmortal. Las heridas de los clavos permanecen visibles en sus manos y pies. Incluso Tomás, el escéptico, mete su dedo en las heridas para verificar que es realmente el cuerpo físico de Cristo. Esta continuidad corporal es fundamental para entender la doctrina de la resurrección. En Juan 20, versículos 26 al 27, leemos: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». El cuerpo resucitado de Jesús es el prototipo, el modelo de lo que nos sucederá a todos nosotros en la resurrección final. Aquí es donde el tercer detalle se vuelve verdaderamente perturbador. Si la resurrección implica una continuidad directa con nuestro cuerpo físico, si ese mismo cuerpo será transformado y glorificado, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando ese cuerpo ha sido deliberadamente destruido por el fuego antes del momento señalado por Dios? Piénsalo con detenimiento. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo no estaba en la tumba. La piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío. Las vendas de lino estaban allí, pero el cuerpo había desaparecido porque había sido transformado. La tumba vacía no es un detalle menor de la narrativa evangélica. Es una evidencia física crucial de la resurrección corporal. El cuerpo que fue sepultado es el mismo cuerpo que resucitó. Mateo 28, versículos 5 al 6, narra: «Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». El ángel invita a las mujeres a verificar con sus propios ojos que la tumba está vacía. Esta verificación física es parte integral del testimonio de la resurrección. Los primeros cristianos preservaban celosamente los restos de los mártires por esta misma razón. No era superstición, era fe en la resurrección corporal. Creían que esos huesos, esa carne, aunque se descompusieran con el tiempo, serían restaurados y glorificados en el día final. Por eso las reliquias de los santos eran veneradas con tanto cuidado. Representaban la esperanza tangible de la resurrección venidera. Ahora bien,
Algunos argumentan que Dios es todopoderoso y puede resucitar un cuerpo sin importar su estado. Y tienen razón en cuanto al poder de Dios. Claro que Él puede hacerlo, pero estamos confundiendo dos preguntas diferentes. Una cosa es lo que Dios puede hacer, y otra muy distinta es lo que Él ha revelado que hará y cómo lo hará. Las Escrituras no nos llaman simplemente a confiar en el poder abstracto de Dios. Nos llaman a alinearnos con sus patrones revelados, con el orden que Él ha establecido en su creación. Cuando Pablo usa la metáfora de la semilla plantada en la tierra, no está describiendo meramente una posibilidad entre muchas. Está revelando el proceso divino de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, describe la secuencia de eventos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observa que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden establecido. Los que han muerto y cuyos cuerpos descansan en espera serán levantados primero. Luego, los que estén vivos serán transformados. Este orden no es arbitrario. Refleja el plan redentor de Dios que incluye no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos físicos. Ezequiel 37 contiene una de las visiones proféticas más poderosas sobre la resurrección corporal. El profeta es llevado a un valle lleno de huesos secos, y Dios le pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y Ezequiel responde, «Señor Dios, tú lo sabes». Entonces Dios le ordena que profetice sobre los huesos, y algo extraordinario sucede. Ezequiel 37, versículos 7 al 10 describe, «Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esta visión no es simplemente una ilustración poética sobre la restauración nacional de Israel, aunque incluye ese significado. Es también una profecía sobre la resurrección física de los muertos. Los huesos se juntan, la carne se forma sobre ellos, y finalmente el espíritu entra en los cuerpos restaurados. Hay un proceso, un orden divino, una reconstitución de lo que estuvo disperso. Pero aquí viene el punto crítico que casi nadie considera. ¿Qué sucede cuando deliberadamente eliminamos los huesos, cuando convertimos toda la estructura corporal en cenizas finas antes del tiempo señalado por Dios? ¿Estamos interfiriendo con el proceso divino de resurrección que las Escrituras describen tan vívidamente? Hay quienes dirán que esto es llevar las cosas demasiado lejos, que estamos siendo legalistas o supersticiosos. Pero considera esto. En toda la Biblia, Dios establece símbolos físicos profundos que apuntan a realidades espirituales. La circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo en el Nuevo, la Santa Cena. Estos no son meros rituales vacíos, son actos físicos cargados de significado espiritual. Del mismo modo, la forma en que tratamos nuestros cuerpos después de la muerte no es espiritualmente neutral. Es una declaración de fe o de incredulidad en la resurrección corporal. Es un testimonio visible de lo que realmente creemos sobre nuestro destino eterno. Los primeros cristianos lo entendieron. Por eso resistieron las presiones culturales de Roma y mantuvieron la práctica del entierro. Romanos 12, 1 nos exhorta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos importan a Dios. No son cáscaras descartables que usamos temporalmente. Son parte integral de nuestra identidad como seres humanos creados a imagen de Dios. Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20, lo dice aún más directamente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, no solo durante la vida, sino también en la muerte. La pregunta entonces no es simplemente si Dios puede resucitar un cuerpo cremado. La pregunta más profunda es, ¿honra la cremación el diseño divino para nuestros cuerpos? ¿Refleja fe en la resurrección corporal? ¿Se alinea con los patrones y símbolos que Dios ha establecido en su palabra? Estas son las preguntas que debemos hacernos honestamente, sin permitir que la conveniencia o la economía nublen nuestro juicio espiritual. Y hay algo más, algo que muchos pastores no mencionan porque resulta incómodo. En Apocalipsis 20, versículo 13, Juan describe el juicio final, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Observa que dice que el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Este versículo implica que incluso aquellos cuyos cuerpos fueron dispersados en el mar, aquellos cuyos restos están fragmentados o perdidos, serán reconstituidos para el juicio. Pero hay una diferencia crucial entre una dispersión accidental o forzada y una destrucción intencional elegida. Una cosa es que tu cuerpo se pierda en circunstancias fuera de tu control. Otra muy diferente es elegir deliberadamente su destrucción por fuego. Los mártires cristianos de los primeros siglos enfrentaron una situación que nos ayuda a entender esta distinción. Muchos fueron quemados vivos por su fe. Sus cuerpos fueron consumidos por el fuego en contra de su voluntad, como acto de persecución y castigo. Sin embargo, la iglesia primitiva nunca consideró que esto afectara negativamente su resurrección. ¿Por qué? Porque ellos no eligieron el fuego. Fue impuesto sobre ellos como consecuencia de su fidelidad a Cristo. Policarpo de Esmirna, uno de los padres apostólicos que conoció personalmente al apóstol Juan, fue martirizado alrededor del año 155. Cuando lo ataron a la estaca para quemarlo vivo, él oró en voz alta, agradeciendo a Dios por considerarlo digno de ser contado entre los mártires. Las llamas no pudieron consumir su cuerpo inmediatamente, según los registros históricos, y sus perseguidores tuvieron que apuñalarlo. Después intentaron quemar sus restos, pero los cristianos lograron rescatar algunos de sus huesos. ¿Por qué rescataron esos huesos quemados? No era por superstición, era una declaración de fe en la resurrección corporal. Esos huesos, aunque chamuscados por el fuego del martirio, representaban la esperanza de que Policarpo se levantaría glorioso en el día final. La Iglesia preservaba celosamente incluso los fragmentos corporales de sus mártires, porque creía profundamente en la resurrección de la carne. Contrasta esto con la decisión voluntaria de someter tu propio cuerpo al fuego cuando tienes la opción de no hacerlo. Cuando elegimos la cremación por conveniencia, economía o preferencia personal, estamos haciendo una declaración muy diferente. Estamos diciendo consciente o inconscientemente que el destino de nuestro cuerpo físico no importa realmente, que es irrelevante para nuestra esperanza de resurrección. Filipenses 3, versículos 20 al 21, nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Pablo habla específicamente del cuerpo de nuestra humillación siendo transformado. No dice que recibiremos un cuerpo completamente nuevo sin relación al anterior. Esta transformación del cuerpo existente es consistente en toda la teología paulina. No es una aniquilación seguida de una nueva creación desde cero. Es una metamorfosis gloriosa de lo que ya existe. Como la oruga que se transforma en mariposa, hay continuidad en medio del cambio radical. La mariposa no es un insecto completamente diferente, creado de la nada. Es la misma criatura, radicalmente transformada pero conectada a su forma anterior. Ahora bien, algunos teólogos modernos argumentan que preocuparse por estas cosas es caer en un materialismo espiritual, que estamos poniendo demasiado énfasis en lo físico cuando deberíamos enfocarnos en lo espiritual.
Pero este argumento ignora una verdad fundamental del cristianismo. Dios creó el mundo material y lo declaró bueno. El Verbo se hizo carne. La redención incluye no solo almas, sino también cuerpos. El gnosticismo, una herejía que plagó a la iglesia primitiva, enseñaba que la materia era inherentemente mala y que solo lo espiritual era puro. Los gnósticos despreciaban el cuerpo físico y anhelaban escapar de él. Pero el cristianismo ortodoxo siempre rechazó esta visión. Afirmamos que Dios creó nuestros cuerpos, que Cristo tomó un cuerpo humano real, que el Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos resucitarán en gloria. Colosenses 2, versículos 8 al 9 advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo mismo tiene un cuerpo glorificado ahora mismo en el cielo». La encarnación no fue un disfraz temporal que desechó después de la ascensión. Él sigue siendo completamente Dios y completamente hombre, con un cuerpo humano glorificado. Hebreos 2, versículos 14 al 17, explica: «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo participó de carne y sangre, se hizo semejante a nosotros en todo, incluyendo tener un cuerpo físico vulnerable que podía sufrir y morir. Y cuando resucitó, ese mismo cuerpo fue glorificado. Este es el patrón divino. Este es el modelo para nuestra propia resurrección. Por lo tanto, cómo tratamos nuestros cuerpos incluso después de la muerte no es teológicamente neutral. Hay otro aspecto de este tema que rara vez se menciona: el simbolismo profético del entierro como esperanza visible. Cuando visitamos un cementerio cristiano, estamos mirando un campo de semillas plantadas. Cada tumba es una declaración de fe. Aquí yace alguien que duerme en Cristo, esperando la mañana de la resurrección. Los cementerios cristianos son silenciosos testimonios de nuestra esperanza compartida. Job 19, versículos 25 al 27, contiene una de las declaraciones más poderosas de fe en la resurrección del Antiguo Testamento. «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». Job afirma que en su carne verá a Dios, incluso después de que su piel se haya deshecho. Esta declaración de Job es extraordinaria, considerando que fue escrita siglos antes de Cristo. Él entendió intuitivamente que la relación con Dios incluye nuestros cuerpos físicos, no solo nuestras almas inmateriales, y su esperanza estaba anclada en ver a Dios con sus propios ojos carnales, restaurados y glorificados. Esta es la esperanza cristiana auténtica, no un escape etéreo de la materialidad, sino una redención total que incluye cuerpo y alma. Cuando reducimos un cuerpo a cenizas, estamos eliminando este testimonio visible. Una urna de cenizas no proclama esperanza de resurrección de la misma manera que una tumba. Las cenizas dispersadas en el viento o el mar no declaran: «Aquí yace alguien que volverá a levantarse». Más bien sugieren disolución final, desaparición, regreso a la nada. El simbolismo importa porque Dios diseñó un universo donde los símbolos físicos comunican verdades espirituales profundas. Isaías 26:19 proclama: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos». Observa la imagen: moradores del polvo que despiertan, la tierra dando sus muertos. Hay una conexión entre el cuerpo enterrado y el cuerpo resucitado. La tierra los recibió y la tierra los entregará transformados. Daniel 12,
2 refuerza esta imagen. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que duermen en el polvo de la tierra. Esta frase se repite en las Escrituras porque contiene significado teológico. El polvo no es meramente un eufemismo poético. Es una referencia directa al origen del hombre en Génesis y su destino intermedio antes de la resurrección. Algunos podrían objetar que estamos siendo demasiado literales, que estas son simplemente metáforas que no deben tomarse tan en serio. Pero considera esto. Jesús mismo fue literal en su enseñanza sobre la resurrección. Cuando los saduceos que no creían en la resurrección intentaron atraparlo con una pregunta capciosa sobre una mujer casada con 7 hermanos, Jesús no espiritualizó la respuesta. Mateo 22, versículos 30 al 32, registra su respuesta, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob»? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús afirma inequívocamente la realidad de la resurrección corporal. Y cuando Marta declara su fe en la resurrección en el relato de Lázaro, Jesús no corrige su entendimiento físico de la resurrección. Juan 11, versículos 23 al 25. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Jesús valida su comprensión de una resurrección futura literal y física. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo aplicamos estas verdades bíblicas a nuestras decisiones prácticas sobre la cremación? Primero, debemos reconocer que este no es un tema sobre el cual las Escrituras guardan silencio. Hay principios claros, patrones establecidos y simbolismos profundos que apuntan en una dirección específica. Segundo, debemos distinguir entre lo que Dios puede hacer y lo que Él ha revelado como su diseño preferido. Sí, Dios puede resucitar cualquier cuerpo sin importar su estado, pero eso no significa que todas nuestras elecciones sobre nuestros cuerpos sean igualmente honrosas o alineadas con su voluntad revelada. Hay una diferencia entre la soberanía ilimitada de Dios y la responsabilidad humana de honrar sus patrones establecidos. Tercero, debemos considerar el testimonio histórico de la Iglesia. Durante casi 2000 años, los cristianos entendieron instintivamente que el entierro era la práctica apropiada para los creyentes. No fue hasta mediados del siglo XX que esta convicción comenzó a erosionarse bajo presiones económicas y culturales. ¿Deberíamos descartar tan fácilmente la sabiduría acumulada de tantas generaciones de creyentes fieles? Cuarto, debemos examinar nuestras motivaciones reales para considerar la cremación. ¿Es genuinamente por razones teológicas bien fundamentadas o es simplemente por conveniencia económica? ¿Estamos priorizando el ahorro financiero sobre el testimonio simbólico de nuestra fe en la resurrección? ¿Hemos permitido que la cultura secular moldee nuestras convicciones más de lo que lo han hecho las Escrituras? La realidad es que muchos cristianos eligen la cremación hoy sin reflexionar profundamente sobre sus implicaciones teológicas. Escuchan a un pastor decir que no importa porque Dios es todopoderoso, y eso cierra la conversación. Pero hay una diferencia enorme entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros debemos hacer. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero eso no significa que debamos pecar deliberadamente confiando en su gracia. Romanos 6, versículos 1 al 2, aborda precisamente este tipo de razonamiento. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No estoy equiparando la cremación con el pecado necesariamente, pero el principio es relevante. No abusamos de la gracia de Dios usando su poder como excusa para ignorar sus patrones revelados. Considera también el aspecto comunitario de esta decisión. Tu entierro no es solo un asunto personal, es un testimonio para tu familia, tu iglesia, tu comunidad.
Cuando eres enterrado en una tumba marcada, dejas un lugar donde tus seres queridos pueden venir a recordar, a orar, a reflexionar sobre la esperanza de la resurrección. Ese lugar físico se convierte en un punto de conexión entre los vivos y aquellos que duermen en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos instruye: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El entierro cristiano es radicalmente diferente del entierro pagano, precisamente porque está impregnado de esperanza. No es un adiós final, es un hasta luego, un nos vemos en la mañana de la resurrección, y el lugar de descanso corporal sirve como recordatorio tangible de esa esperanza. Cuando dispersas cenizas en el océano o las guardas en una urna en la repisa de tu chimenea, eliminas este punto focal de esperanza comunitaria. No hay lugar donde la Iglesia pueda reunirse para honrar la memoria del difunto y proclamar su esperanza de resurrección. No hay marcador físico que declare a las generaciones futuras: aquí yace un creyente que espera el regreso de Cristo. Los cementerios cristianos históricamente han sido lugares de esperanza, no de desesperación. Se les llamaba a menudo cementerios, palabra que proviene del griego koimeterion, que significa dormitorio o lugar de descanso. Los primeros cristianos no veían la muerte como el fin, sino como un sueño del cual despertarían. Sus lugares de entierro reflejaban esta convicción teológica. Hay algo profundamente conmovedor en caminar por un cementerio antiguo y leer las inscripciones en las lápidas: aquí duerme en Cristo, hasta que Él venga. No es un adiós, sino un hasta pronto. Estas palabras grabadas en piedra sobre cuerpos enterrados son sermones silenciosos que predican la esperanza de la resurrección a todos los que pasan. Las cenizas dispersadas no pueden predicar este mismo sermón. Además, debemos considerar el aspecto del respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aunque este pasaje habla principalmente de la iglesia corporativa, el principio se aplica también a nuestros cuerpos individuales. El cuerpo que albergó al Espíritu Santo durante toda tu vida merece ser tratado con reverencia, incluso después de la muerte. No es basura que deba ser incinerada lo más eficientemente posible. Es el templo que Dios habitó, el instrumento a través del cual adoraste, serviste, amaste. Reducirlo a cenizas parece incongruente con el valor que Dios mismo le atribuye. Algunos argumentarán que Abraham quemó a Sara, o que otros patriarcas del Antiguo Testamento cremaron a sus muertos. Pero esto es históricamente inexacto. Génesis 23 describe en detalle cómo Abraham compró la cueva de Macpela específicamente para enterrar a Sara. Versículo 19 dice: después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham no solo enterró a Sara, sino que invirtió recursos significativos en asegurar un lugar de entierro apropiado. Esta cueva se convirtió en el lugar de descanso para varias generaciones de patriarcas. Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, todos fueron enterrados allí. El entierro era tan importante para Jacob que en su lecho de muerte hizo jurar a José que llevaría sus huesos de regreso a Canaán para ser enterrado con sus padres. Génesis 49, versículos 29 al 30, registra las últimas palabras de Jacob: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón Eteo para heredad de sepultura. Incluso en su muerte, Jacob se preocupó por el lugar físico donde su cuerpo descansaría. José heredó esta misma convicción. Aunque murió en Egipto y fue inicialmente momificado según las costumbres egipcias, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara, llevarían sus huesos con ellos. Génesis 50:25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará,
y haréis llevar de aquí mis huesos. Y así lo hicieron. 400 años después, Moisés llevó los huesos de José durante el Éxodo. Hebreos 11:22 comenta sobre este acto. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La preocupación de José por sus huesos no era superstición, era un acto de fe. Creía que Dios redimiría a su pueblo y quería que sus restos físicos fueran parte de esa redención, que reposaran en la tierra prometida. Los huesos importaban, el lugar de entierro importaba. David también fue enterrado, no cremado. Hechos 2:29 dice: Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El sepulcro de David era un lugar conocido, visitado, respetado. Era un testimonio físico continuo de su legado. Las cenizas dispersadas no pueden crear este tipo de memorial duradero. Cuando Jesús murió, José de Arimatea y Nicodemo no incineraron su cuerpo. Lucas 23, versículos 50 al 53, describe: Entonces José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El cuerpo de Cristo fue tratado con extremo cuidado y respeto, envuelto en lino fino con especias aromáticas y colocado en una tumba nueva. Marcos 16:1 relata: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Las mujeres prepararon ungüentos caros para honrar el cuerpo de Jesús. No consideraron que era solo una cáscara vacía sin importancia. Reconocieron que incluso en la muerte, el cuerpo que había sido el templo de Dios merecía honor máximo. Este patrón de cuidado reverente hacia los cuerpos de los creyentes difuntos se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando Esteban fue apedreado, Hechos 8:2 dice: Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. No se menciona ningún acto de cremación. Los hombres piadosos enterraron su cuerpo y lo lamentaron apropiadamente. La pregunta que cada cristiano debe hacerse es esta: ¿estoy tomando esta decisión basándome en principios bíblicos claros o estoy permitiendo que factores externos dicten mi elección? La presión económica es real. Los costos de entierro pueden ser prohibitivos. Pero hemos considerado que quizás estamos llamados a priorizar el testimonio simbólico sobre la conveniencia financiera. Mateo 6, versículos 19 al 21, nos enseña: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si reducimos las decisiones sobre nuestros cuerpos a meros cálculos financieros, ¿dónde está realmente nuestro tesoro? No estoy sugiriendo que debamos gastar más allá de nuestros medios o caer en la ostentación, pero sí debemos preguntarnos si estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios económicos por algo que tiene significado teológico profundo. Nuestros antepasados en la fe a menudo vivían en pobreza extrema, pero aún así encontraban maneras de enterrar a sus muertos apropiadamente porque entendían su importancia. Hay también consideraciones prácticas sobre las cuales pocos hablan. Cuando tienes un lugar de entierro, tus descendientes tienen un sitio concreto donde pueden conectarse con su herencia de fe. Pueden visitar la tumba de sus abuelos, bisabuelos y ver los testimonios de fe grabados en piedra. Pueden sentir una conexión tangible con la gran nube de testigos que los precedió en la fe. Hebreos 12:1 nos exhorta: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta nube de testigos no es abstracta. Son personas reales que vivieron, creyeron, sufrieron y ahora descansan esperando la resurrección. Los cementerios nos conectan visiblemente con ellos. Cuando eliminas el marcador físico del entierro, rompes esta conexión tangible. Las generaciones futuras
pierden ese punto de referencia. La historia familiar se vuelve más abstracta, menos concreta, y con ella a menudo se desvanece también la transmisión de la fe y los valores que esas personas representaban. Los lugares físicos de memoria importan para la continuidad de la fe a través de las generaciones. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Los 3 detalles bíblicos que casi nadie conoce sobre la cremación y el juicio final ahora están ante ti. La decisión que tomes con esta información es tuya, pero que sea una decisión informada por las Escrituras, no solo por la conveniencia. Quiero agradecerte profundamente por quedarte hasta el final de este video. Tu búsqueda de verdad espiritual es admirable. Si este contenido removió algo en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Dale like a este video si te pareció valioso y déjame un comentario compartiendo tu reflexión sobre este tema. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva? Tu testimonio puede ayudar a otros creyentes que están enfrentando estas mismas preguntas. No te vayas todavía. En la pantalla aparecerán más videos que continuarán expandiendo tu comprensión sobre verdades ocultas del cristianismo. Dios te bendiga abundantemente.